Nos ponemos de pie una vez más, hermanitos, para leer la Escritura. Seguimos con el estudio de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y continuamos y seguimos todavía con el capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 2. Y corresponde leer, hermanitos, del capítulo número 2, el versículo número 9. Leíamos el viernes anterior, capítulo 2, versículo 7 y 8, y hoy leemos el versículo número 9. ¿Lo tienen todos? La Escritura dice de la siguiente manera, capítulo número 2, versículo número 9 de Primera Tesalonicenses dice: recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Una vez más, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortados a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Amén. Hasta ahí vamos la lectura, hermanitos. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta noche por permitirnos adorarte. Ahora también asimismo gracias por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos que envíe, Señor, el consejo de ella a nuestras vidas. Toma cautiva la mente y el corazón de cada oyente, y esto de pueda llegar esta palabra, Señor eterno, pueda cobrar el efecto necesario. Habla, Señor, a nuestras vidas, que necesitados estamos de oír tu voz. Que esta palabra venga para consolarnos, animarnos. Que esta palabra venga para poder, Señor, llegar a ese disfrute pleno de tu evangelio. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Continuamos, hermanitos, con el estudio a esta carta, y hoy hemos leído, si notaron, hoy leímos un poquito más. Hoy leímos 4 versículos. Anteriormente hemos leído bien poco, y hoy hemos leído 4 versículos, 9, 10, 11 y 12. Y hay algo, hermanitos, muy interesante que encontramos en estos 4 versículos. Vamos a resumirlo en 2 cosas nada más que el apóstol Pablo quiere señalar. Para poder llegar a esas 2 cosas que Pablo señala y que son importantes o fueron importantes para él y su ministerio, aplicarlo también a la vida de cada uno de nosotros como creyentes o como servidores. Y lo que vamos a encontrar aquí, diría yo de esta manera, diría yo la conducta o las características a mostrar como hijos y como servidores de Dios. Eso es lo que vamos a señalar, la conducta, o podríamos decir las características que debemos demostrar como hijos y como servidores de Dios. Eso que prácticamente es lo que el apóstol Pablo está aquí señalando, y lo que vamos a meditar esta noche. Ahora, para poder señalar esos elementos o esa conducta que debemos de nosotros mostrar como hijos de Dios, como ya lo hemos visto, y si recuerdan ustedes en este capítulo número 2, lo que
Pablo el apóstol está haciendo es como un recordatorio de lo que él llegó a hacer a la ciudad de Tesalónica. Acordémonos que fue bien poco el tiempo que estuvo Pablo en esta ciudad, que prácticamente fueron 3 semanas. Pero esas 3 semanas, imagínense, 3 semanas, se fue tan corto el tiempo que Pablo estuvo ahí, que fueron suficientes para que Pablo ahora, con esa estadía tan corta en ese lugar, estableciera una iglesia. Y fue una iglesia que rápidamente la establece y rápidamente empiezan a dar buen testimonio. Empieza recién establecida, era una iglesia bastante fuerte. Daba buen testimonio de su fe, que las demás iglesias de las ciudades vecinas empezaron a hablar de ellos en bien. Entonces, todo eso de establecer la iglesia y que los frutos se dieran de esa manera, fue el resultado, oiga bien, fue el resultado de la aplicación a aquellas formas o aquellos elementos de los cuales el apóstol Pablo echó mano para que la iglesia se estableciera y que esos nuevos conversos empezaran a caminar de una manera sólida en el evangelio. Acordémonos que ya lo hemos mencionado, que él dijo que había llegado, pero no era para engañar a nadie, no era con la intención de sacarles el dinero a los hermanos, no era con palabras de filosofías, y como lo dice en el versículo número 3, de que no era por error, dice, que él le llevó el mensaje, no era con malas intenciones, no era para ganar honores de la gente, o sea, nada de eso Pablo llegó con esa intención, sino que la única intención de Pablo de llegar a Tesalónica era llevarles el mensaje de salvación. Entonces llega Pablo, establece la iglesia, y estos eran los elementos a los cuales él echó mano para poder servir y poder establecer esta iglesia. Ahora, dentro de todos esos elementos que Pablo echó mano, ahora, con lo que hemos leído, empieza a añadir a esa lista más elementos que él echó mano para poder, diría yo, ser impactado, oiga bien, su ministerio en la gente. Prácticamente eso es lo que Pablo ha empezado. Acuérdense que es una carta que él está enviando a los tesalonicenses, pero él está haciendo memoria de todo aquello que él hizo cuando llegó a ese lugar. Entonces, ahora aquí, en este versículo número 9 que hemos leído, vea cómo empieza. Bueno, en esta versión que yo estoy leyendo dice de esta manera, y en la Reina Valera dice, porque os acordáis. O sea, la misma palabra ocupa, y aquí dice, recordarán hermanos. O sea, ¿qué está haciendo él? Haciéndoles un recordatorio a los tesalonicenses cómo él había llegado a ese lugar. Entonces, de los elementos que ya meditamos, oiga bien, ya meditamos varios elementos que él ha echado mano para poder llevar el mensaje. Pero ahora viene y dice, recordarán hermanos, y vuelve a añadir a esa lista otros más. Y vea cómo llegó Pablo, y podemos ver por qué Pablo fue tan efectivo en la predicación del evangelio. Dice, recordarán hermanos, dice, nuestros esfuerzos. En primer lugar dice, nuestros esfuerzos, y luego le añade, y fatigas. ¿Para qué? Para proclamarles el evangelio. O sea, aparte de todo lo que él ya mencionó, que se aplicó él para llevar el evangelio, ahora viene y le dice, acuérdense, hermanos de Tesalónica, acuérdense que cuando nosotros llegamos a ustedes, dice, lo hicimos con nuestros esfuerzos, oiga, con esfuerzos, y lo hicimos con fatiga. Vea, prácticamente Pablo lo que va a señalar aquí son 2 elementos bien importantes, que es con lo que quiero que nosotros nos vayamos esta noche. Uno es el trabajo misionero que él desarrolló. ¿Cuál fue la conducta de él como ministro? Y luego va a hablar aquí del dinero, que es algo muy importante, dentro de la iglesia, pero a la misma vez hablar de dinero en la iglesia es bien delicado.
Es importante por un lado, pero es bien delicado. Porque a muchos de los que estamos en las iglesias no se nos hace difícil. No voy a entrar con eso. No se nos hace difícil hablar del dinero. A otros les cuesta. Les cuesta digerirlo, entenderlo. De decir, bueno, en la iglesia yo me he fijado que ofrendamos y diezmamos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Ofrendamos y diezmamos. ¿Para quién? ¿A quién se le traba la carreta con eso? Le cuesta pues de decir, a mi hermano pues sí, está bien, ve a ir a la iglesia, a cantar, a adorar al Señor, que oren por mí cuando estoy cargado. El Señor me ayuda, escucho el mensaje, pero cuidado con mi dinero. Cuidado con mi dinero, no se meta con mi dinero, que mira cómo me cuesta ganármelo. Por eso digo, para muchos es muy difícil hablar de pero es necesario hablarlo. Es bien delicado, pero es bien necesario hablarlo, porque Pablo ahora lo va a mencionar el dinero una vez más. Acordémonos que en el versículo 7, 5 y 7 de este capítulo, él de manera indirecta, él dijo que él no había llegado con engaños. ¿Para qué? Para sacarle dinero a ellos. Así dice. Ve el 5. Dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. O sea que Pablo no llegó con excusas, decir, aquí vengo hermanito, vea, pero yo vengo por el dinero de ustedes. No, dice que él no recurrió a las excusas para ganar dinero. Y luego en el 7 dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. O sea, Pablo como apóstol, él bien le pudo haber exigido a los tesalonicenses que le dieran, ¿sí o no? Él pudo haberles exigido porque era apóstol, era el hombre de Dios que llevaba el mensaje. Entonces él tenía, diría yo, la libertad, la autoridad de poder pedirles y exigirles dinero, pero vea, no lo hizo. Él no pidió dinero. Entonces, son dos cosas que vamos a ver aquí. El dinero y luego la conducta como ministro. Por eso yo le ponía así, la conducta o las características a mostrar como servidores y como hijos de Dios. Porque no solamente aplica para los servidores, es para todo cristiano. Entonces viene Pablo y dice, vea el 9. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y nuestras fatigas. ¿Para qué? Para proclamarles el evangelio. Vea, ahí empieza Pablo diciendo esto. Recuerden cómo llegamos nosotros a ustedes. Vean mi ejemplo, dice Pablo, cómo yo les prediqué el evangelio. Y los prediqué con esfuerzo y fatiga. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que él le llevó el mensaje con esfuerzo y con fatiga? ¿Sabe cuál era? Que él trabajaba también. Que él, aparte de llevar y proclamar la verdad del evangelio, él trabajaba como todos los demás. Ahora, aquí es lo que vamos a entrar en detalle y aclarar esta situación, para que la entendamos nosotros. Vea, él dice que llega, recuerden que llegamos, hermanos, con esfuerzos y fatigas para proclamarles y compartirles el evangelio a ustedes. Entonces le está diciendo, recuerden cómo llegamos. Les predicamos. Pero a la misma vez que yo predicaba, Silas y Timoteo conmigo, nosotros seguíamos trabajando también. ¿Para qué dice ahí? Para no serles carga a ninguno de ustedes. O sea que Pablo, así como lo hizo aquí, lo hizo también en Corinto, ¿se acuerdan? Ya lo meditábamos en el capítulo 9 de 1 Corintios, de que Pablo, acuérdese, él viene y cita pasajes del Antiguo Testamento, se las trae al Nuevo Testamento, o sea, ahorita que estaban con ellos, cómo era que se sostenían los sacerdotes en el pasado. ¿Por qué? Porque en la ley estaba escrito que los que anunciaban el evangelio, que vivieran del evangelio. Que el sacerdote que servía en el altar, que comiera del altar. No pondrá bozal al buey que trilla. O sea, el buey está trillando, pero no le ponen bozal porque va trabajando y va comiendo. Entonces, refiriéndose al ministro, les dice, entonces, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Vea, pero Pablo, él dice, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Qué le estaba diciendo a los corintios? Sostengan a los ministros ustedes. Pero ¿sabe qué? Lo que era diría yo, lo paradójico de lo que Pablo estaba diciendo, que ahí sí puedo decirlo, Pablo no vivía lo que predicaba. Pero no lo vivía para bien. No, el evangelio lo vivía, pero él decía, oiga,
no decía que le dieran a él, porque él no pidió a los corintios. O sea, los corintios le querían dar, pero él no les agarró. ¿Se acuerdan por qué, vea? No les agarraba porque iban a hablar de él. Mire, lo criticaban porque no agarraba. Imagínense si hubiera agarrado ofrendas. Se lo comen vivo al pobre. Entonces dice, entre dos males el menor. Mejor no les agarro a estos, dijo. Si me critican y hablan tras mis espaldas porque no les agarro, ahora si les agarrara, ¿qué no van a decir estos? Entonces viene Pablo y dice, a los ministros del evangelio que vivan del evangelio, ustedes tienen que sostenerles, tienen que darle todo a ellos, pero yo no lo estoy diciendo para que lo hagan conmigo. Porque acuérdense, Pablo pedía ofrendas, pero nunca pidió para él. Él pedía para otros. Pedía para los hermanos pobres de la iglesia, pero note también esto. Días atrás yo se los mencionaba. En muchas ocasiones, él decía, voy a poner un ejemplo. Llegará Tito a ustedes. Recíbanle. ¿A qué se refiere cuando decía recíbanlo? ¿Alguien sabe? Cuando decía Tito va a llegar a vosotros, recíbanlo. ¿A qué se estaba refiriendo? A que, ay hermanito, venga, bienvenido, pase adelante. No, cuando él decía recíbanlo, les estaba diciendo denle todo lo necesario. Todo lo que este hombre necesita, porque él le lleva el mensaje, anda trabajando en la obra. Otra palabra, encamínenlo. No era de que, ay, estuvo con ellos Timoteo. Y es como que yo le diga, hermanita, ¿pueden ir a encaminar a mi esposa? ¿Entiende eso, sí o no? Sí, allá la parada, aunque sea a la esquina. Todos entendemos eso, ¿verdad? Pablo no se refería a eso. Va a llegar Timoteo, encamínenlo. No, denle todo lo necesario. Alimentación, hospedaje, viaje, comida, todo. A eso se refería cuando decía, recíbanlo, encamínenlo. Era que le tenían que suplir todas las necesidades al hombre de Dios. Entonces viene Pablo y aclara, pero yo no lo estoy diciendo para que hagan conmigo. Él pedía por otros, pero para él no. Entonces, viene ahora y en Tesalónica hace lo mismo. No les pide a nadie. Es por eso que ahora dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. O sea que Pablo, acuérdese, ¿alguien sabe qué hacía Pablo con el trabajo de él? ¿Qué hacía? ¿Alguien más? Exacto, hacía tiendas. Pero note, esto es bien interesante. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos, nuestras fatigas para llevarles el mensaje de salvación, que de noche y de día trabajábamos. Pero vea, menciona que se esforzaba y había fatiga. O sea que el esfuerzo que él ponía por llevar el evangelio lo llevaba a la fatiga. ¿Ustedes también se fatigan, sí o no? ¿Se cansan, sí o no? Sí. Hay un desgaste físico. Entonces Pablo le llevaba el evangelio en medio de ¿qué? Del trabajo secular que él tenía. Pero yo no sé si logran entenderlo ustedes. No sé si logran entenderlo esto, pero era bien duro el trabajo de Pablo. No sé si se han puesto a pensar en eso, pero el trabajo de Pablo era hacer tiendas. ¿Y sabe de qué se hacían las tiendas antes? No es como ahora, vea que dice concreto, tabla roca, no sé qué, no sé cuánto. No, ¿saben? ¿Alguien quiere participar de qué se hacían las casas antes? Las champitas, pues vaya. ¿De qué lo hacían? Nadie. De pieles de animales. Un ejemplo, viene Pablo y hacía tiendas de pieles de vaca, un ejemplo. No habían máquinas de coser, hermanitos. No habían máquinas de coser. Sí habían agujas. Pero vea, no eran como las agujas bien que ahora tiene de hierro y tienen un hoyito para meter y usted bien fácil lo meten en cualquier cosa. No, era para que piense un poco y vea, analice más o menos. Imagínese a Pablo remendando la piel dura de la vaca, una con otra, remendarla. Era como utilizar un lapicero de estos. ¿No creí que era queriendo perforar y otro? Era increíble el trabajo que hacía. Entonces le dice, hermanos, recuerden el esfuerzo y la fatiga con la cual les compartimos el evangelio a ustedes, de noche y de día. Oiga, de noche y de día, no era fácil hacer tiendas.
Le costaba, era un gran esfuerzo para Pablo. Y lo hacía, ¿para qué? Para no se le carga a la iglesia. No les pidió ni un 5 a los tesalonicenses. Y dijo, lo hice por mí, para mantenerme yo, mantener a Silas y mantener a Timoteo también. Yo no le quiero hacer carga a ninguno de ustedes. Por eso dice Pablo, estas manos me han servido a mí, dice. Con estas manos he trabajado para no pedirle nada a ustedes también. Entonces, viene otro detalle. Está hablando del trabajo fuerte, del esfuerzo que ponía, que lo llevaba a la fatiga. Pero dice en la parte final del 9, oiga, para proclamarles el evangelio de Dios, y dice, y cómo trabajamos día y noche para no serles carga. ¿Por qué cree que Pablo dice, trabajaba arduamente de día y de noche para no serles carga? ¿Cuántas horas laborales hay? Legales. Dígalo. 8. ¿Están de acuerdo con el hermanito? Sí, legalmente. Bueno, ustedes saben que está el día del trabajo, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué se peleó por llamársele hoy día del trabajo? Levanta la mano, ¿alguien sabe qué es lo que se peleó para que ahora exista el día del trabajo? Trabajan y no saben, pues. No, yo solo sé que son 8 horas, hermana. A veces me quitan la media, dice. 7:30 me dan nada más, dice. Yo tengo un part-time por ahí, dice. ¿Saben lo que se hizo? ¿Por qué se le llama el día del trabajo? Porque, oiga bien, yo creo que van como más de 120 años que se llegó y se estableció legalmente que iban a ser 8 horas laborales y no más. Solo 8 horas laborales y no más, no pueden trabajar más. Está establecido. ¿Creen que así era en el tiempo de Pablo? No, aquí estamos hablando de 2000 años antes de lo que estamos viviendo ahora. Hace 120 años se dio ese edicto de que estaba legalmente establecido 8 horas nada más. Eso es lo que puede el cuerpo aguantar, por decirlo así. Para que no se ponga tan mal, ni se desgaste, 8 horas. Pero en el tiempo de Pablo, díganme, ya les dije a ustedes que ahora son 8 horas. En el tiempo de Pablo, díganme cuántas horas eran. Está fácil la respuesta que me tienen que dar. ¿Cuántas horas eran? ¿Nadie? Podría decir, sí, podría decirlo 12, sí, para ser un poco más, así, más exacto, sí, 12. ¿Ah? Dígalo. ¿El día y la noche? Sí, o sea, sí. Pero por eso dice que él se cansaba. Dice, oiga, ¿y cómo trabajábamos día y noche para no serles carga? Porque en el tiempo de Pablo, el horario era desde que salía el sol hasta que se ponía. Imagínense, ese era el horario de trabajo. Desde que salía el sol, la gente ya estaba trabajando. ¿Y hasta cuándo voy a descansar? Hasta que se ponga, le decía. Imagínense, si era como el tiempo de aquí, que cambian la hora y son las 9 y todavía está bien claro. Les iba a remarle a esa gente, ¿verdad? Ahora se la desquitaban cuando cambiaban el horario, ¿verdad? Ya a las 5 ya estaba un poquito oscurito, ya más tranquilo, ¿verdad? Pero esa era la diferencia. Por eso Pablo está diciendo que era bien cansado y fatigoso el trabajo que él hacía. Lo que le acabo de decir, no era fácil hacer tiendas en el tiempo de Pablo. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está dando el ejemplo de lo que él hacía, pero él dice, yo no quiero que lo hagan así conmigo. Pero él sí está diciendo que a los ministros de Dios tienen que sostenerlos. Él no agarraba, pero él dice, pero lo digo por los hombres de Dios. La ley manda que deben de darle a ellos todo lo necesario. Entonces, viene Pablo. ¿Por qué Pablo trabajaba? Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo lo hacía? Ya les he preguntado, ¿tenía derecho que la iglesia lo sostuviera él, sí o no? Sí. Él tenía todo derecho como ministro del evangelio que la iglesia velara por él, pero él no lo hizo. En primer lugar no lo hizo, ¿sabe por qué? Para dar ejemplo a ellos, de que él era igual que todos. Porque en este tiempo, oiga bien, en este tiempo de Pablo, no solamente habían estos ministros, habían maestros y habían filósofos. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo les dice, yo para que vean tesalonicenses, yo trabajo para que vean que yo soy igual que ustedes. Yo no soy más que ustedes porque venga y les traiga el mensaje de salvación. Porque los filósofos y los maestros del tiempo y la época de Pablo, ellos sí
por predicar, un ejemplo, un maestro por hablar, un filósofo por decir algo que él había aprendido, había estudiado, ellos se creían más que la gente. Entonces Pablo dice, no, yo no quiero que la gente tenga un más alto concepto de mí que el que debo de tener. Entonces le puedo enseñar que yo soy igual que ellos. Vengo y voy a trabajar y les voy a dar el ejemplo. Que así como yo soy ministro, todos pueden llegar a ser también ministros del evangelio. Ese era uno por un lado. Otro, ¿por qué trabajaba Pablo? Trabajaba porque no daba ocasión a que le impusieran a él y ponerle en sus labios palabras que no debía de predicar. Ya también lo meditamos en Corintios. Los predicadores, para poder sobrevivir, ¿qué hacían? Cobraban, pedían limosnas, buscaban un patrocinador, pero el problema era que si buscaban un patrocinador, tenían que hacer lo que el patrocinador les decía. Yo te sostengo, predicador. Pablo, yo lo sostengo, le doy todo lo que usted necesite económicamente, casa, comida, vestuario, pero va a predicar lo que yo le diga. Entonces viene Pablo y dice, no. Y es ahí donde Pablo se independiza para llevar el evangelio de gracia. Acuérdese, Pablo tuvo roces con la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué tuvo roces? ¿Quién era el líder de la iglesia de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Santiago. Y en la iglesia de Antioquía, ¿quién era el líder? ¿Quién era el líder de la iglesia en Antioquía? Pedro. Entonces, con ambos no estaban. ¿Por qué? Porque viene Santiago y la iglesia de Jerusalén decía, está bien que crean en Jesús, en la gracia, pero añádanle circuncidarse, guardar la ley. Entonces dice Pablo, no. El evangelio es por gracia, cree en Jesucristo y se acabó. Entonces viene y tuvieron ese distanciamiento. Y viene Pedro allá en Antioquía, era como un poquito más reconciliador, como que dice, está bien Pablo aquí, pero también tiene que hacer esto. Entonces Pablo, me desligo de Pedro también. Entonces viene Pablo y se independiza, porque él no quiere depender de nadie, ni que lo condicionen en lo que él va a predicar. Entonces es por eso de que él, mejor trabajo decía. Mejor trabajo y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que predicar. Él sabía que tenía la verdad del evangelio, que es por gracia. Entonces él dice, voy a presentarle gratuitamente, para que nadie me diga nada de que me mantienen y porque me pagan les predico. No, dice, así que no, a nadie le quiero hacer carga. Entonces, y ese era el problema. Los sacerdotes, podría decir los paganos, los filósofos del tiempo de Pablo, ellos cobraban. ¿Y sabe qué decían ellos? No, decía, para ellos el trabajo, porque mire, Pablo era un artesano, hacía tiendas. Entonces decía, uy, pobrecito, predica y trabaja todavía este. Y decían los filósofos, uy, denigrante. Mire, para ellos era denigrante el trabajo físico. Era como rebajarse como toda la chusma, decían ellos, así, como toda la chusma que trabaja. Yo no, decían ellos, los sacerdotes paganos. Los filósofos decían, era denigrante, por eso ellos no trabajaban. Pero ellos se aprovechaban de la gente, no lo hacían de buena fe. Es por eso que menospreciaban a Pablo, decían que era un cualquiera, un artesano, porque predicaba, pero también trabajaba. Entonces para ellos era denigrante eso. Pero viene Pablo y dice, no. Ejemplo estaba dando Pablo. Acuérdense, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Otras iglesias sí le daban a Pablo, le ayudaban. Pero los corintios no les agarró nada. A los tesalonicenses tampoco les agarró nada. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, una de las cosas es esta. Ahora, voy a entrar en detalles con esto del dinero. Recordarán, hermanos, que cuando llegamos, le está diciendo aquí, a entregarles el mensaje, lo hicimos con esfuerzo y fatiga, trabajando de día y de noche, para no serles carga. Lo que está hablando ahí Pablo es del dinero. De no serle carga que le dieran a él. Lo acabo de decir. Lo criticaban los corintios porque no agarraba. Y si agarraba, lo criticaban más. Entonces, ¿por qué les dije al principio de que esto es bien delicado? Porque una de las cosas, y más ahora en este tiempo, es bien delicado, es hablar del dinero. Pero no es tanto hablar del dinero, la ofrenda y los diezmos, no, es, diría yo, es el control que se tiene de las finanzas en la iglesia. Ese es el problema.
Unos van a pensar como yo. Yo desde que me convertí, desde el primer día de trabajo, yo siempre he diezmado. Hasta el día de hoy sigo diezmando. Yo lo he entendido claramente. Para mí no hay ningún problema. ¿Alguien me quiere responder? Cuando usted ofrenda, pero que responda el que ofrenda y que diezme, el que no, pues no conteste nada. Porque ¿para qué va a contestar? Pero alguien que ofrenda y diezme, diga, ¿a quién se lo dan ustedes? ¿Alguien quiere contestar? ¿A quién se lo dan? Exacto, a él. Cuando usted ofrenda en la iglesia y usted diezma, no se lo está dando. Peor, a mí no me lo están dando, lo siento. Porque muchos, ese es el problema. Para el pastor son, dice. No. Otros dicen, es para la iglesia. Tampoco. Uno se lo da a Dios. Si yo doy ofrenda y diezmo, a Él se lo estoy dando. Que la gente, que el ministerio, que la iglesia, que la misión, que lo que sea, hacen con ese dinero que se entrega, allá ellos. Pero yo se lo estoy dando a Dios. Yo salgo de mi compromiso y responsabilidad y amor a Dios dándoselo a Él. Ahora, ahí está el problema, que cómo lo administran las iglesias, esa es ya otra cosa. Y eso es lo que Pablo quiere señalar aquí, porque hay dos cosas bien importantes, que es la conducta que debe demostrar un ministro al momento de ejercer su trabajo en la obra. Y uno de ellos es el dinero, cómo se administra. Ustedes no me dejan mentir que hay muchas iglesias que abusan del dinero de la gente. Ellos se enriquecen. Ellos viven a todo dar. Yo he escuchado a muchos ministros, hombres de Dios, me encanta escuchar y ver las diferentes posturas, y muchos acertan en lo mismo. Vienen y le preguntan a un apóstol, ¿cuál debe de ser, ya se los he dicho aquí a ustedes, cuál debe de ser el sueldo del pastor? ¿Cuánto? Ustedes que están aquí en este país, ¿cuánto creen ustedes que debería ganar un pastor? Que la iglesia lo sostenga. ¿Cuánto debería de recibir un pastor? ¿Alguien quiere decirlo? Porque yo se los he dicho, a mí no hay ningún problema que la iglesia, si tiene la facultad de sostener al hombre de Dios, adelante. El hombre de Dios es el hombre de Dios. Él trabaja para la obra, para la iglesia. Dios honra y Dios lo honra. Magnífico. Yo no estoy en contra de eso. Pero ¿alguien sabe cuánto debería de ganar un pastor? Díganlo a alguien así nomás. Tal vez no diga una cantidad, pero diga algo que se asemeje a la respuesta que yo quiero recibir, que yo quiero obtener. ¿Alguien quiere decirlo? Ajá. ¿Qué dijeron? ¿Alguien quiere participar y decir algo? Nadie. Yo ya lo he dicho aquí. Yo lo he dicho aquí cuánto. Y me gustó a mí la respuesta de ese pastor que le dio a muchos pastores que estaban en un seminario. ¿Y saben qué le dijo el pastor? Para que me entiendan, fue así más o menos. Acuérdese que en cada país, aquí debe de saber usted cuánto gana el sueldo promedio de alguien. Un ejemplo, si en este país o en este estado de California el salario promedio es $3,000, no debe de pasarse de eso el pastor. Porque es lo que gana cualquier trabajador. Un ejemplo estoy diciendo nada más. Porque con ese sueldo que vive cualquier persona, ese sueldo puede recibir el pastor y puede vivir solvente su vida. Pero no pasa así. El pastor, bueno, yo he escuchado, ¿verdad?, que dice, imagina que una iglesia de mil miembros y entra cuánto dinero y conforme entre, así tiene que recibir él. ¿Cuánto no ganará ese hombre? Y yo sé de uno, hermanito, yo sé de uno. Recién vine aquí, no estábamos nosotros como iglesia filial todavía. Y me tocó ir a congregarme donde yo nací. Bueno, ya saben, lo que ya saben, pues no voy a mencionar aquí nombre. Ese hombre yo lo conocí y muy humilde, muy humilde. Viviendo aquí donde vivimos toda la chuma nosotros. Bueno, yo sí soy chuma, yo no sé ustedes dónde viven. ¿De qué sangre son? Pero vea, de repente conforme los años, solo para que vea, pues para los que ya conocen un poquito aquí, vea. Nada más hoy por hoy, bueno, hasta donde yo hace años me he dado cuenta, tiene su mansión en Palos Verdes. ¿Cómo la ven?
¿No conocen palos verdes? Palos verdes he visto, pero no. Pero por allá, por la playa, a la orilla, hermanito, allá tiene su mansión de más de 1 millón para arriba, el pastor. ¿Por qué? Porque él se aprovechan de la iglesia. Para mí es eso. Denle lo necesario a ese hombre de Dios que necesita para su hogar, tranquilo. Pero no enriquecerse. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos débiles van a hablar. No digamos el que viene de afuera. Van a hablar y criticarlo hasta decir ya no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se tiene cuidado de las finanzas, como Pablo está diciendo acá, es guardar la integridad de las finanzas en la iglesia, ser transparente. Si se pide que se va a comprar un piano nuevo, se le dice a la iglesia, hermanitos, hay una necesidad, hay un piano que ya no sirve, queremos comprar uno y vale $2,000. Hermanitos, vamos a todos aportar, ¿sí o no? Que venimos todos y aportamos para comprarlo. Hermanitos, recogimos tanto, nos faltó o nos pasamos tanto. Se acabó. Vamos a trasladarnos a otro local y ahora el gasto va a ser mayor y vamos a hacer esto y lo otro. Tenemos que hacer esto y lo otro. Todos damos. Pero hay que ser transparente con lo que se hace. Cuando no se dice nada, es ahí donde la gente dice, a ver qué hicieron con el dinero que me pidieron, dice. Sí, a ver qué habrán hecho con el dinero que me pidieron. Yo no vi el piano nuevo nunca, dice. Entonces, es ahí la integridad del hombre de Dios con el dinero. Y eso es lo que Pablo está dando a entender aquí. La integridad que tiene que haber, porque eso es uno de los más grandes tropiezos para la gente el día de hoy. El que hablen no tanto del dinero como lo estoy diciendo, no, de los escándalos de cómo se maneja el dinero en las iglesias. Le voy a poner un ejemplo y voy a decir nombres hoy, sí. Yo les he dicho cuál es la iglesia más grande del mundo, ¿verdad? Sí. La iglesia más grande del mundo es el evangelio, se llama el evangelio completo. En Yeouido, Corea. De donde el fundador es el hermanito David Yonggi Cho. Él ya está con el Señor. Pero como sus hijos se quedaron en sucesión de él, o sea, él ya iba formando sus hijos, el imperio. La cosa es que estando vivo todavía él estaba muy metido, el hijo, en lo que era el dinero de la iglesia. Y él fue tentado a malversar los fondos de la iglesia. Y fueron millones y millones y millones que él se tomó de la iglesia. Ese fue un escandalazo, la iglesia más grande del mundo, David Yonggi Cho, y el hijo vino a hacer tal cosa. ¿Y qué pasó ahí? El cuidado que no tuvieron de los ingresos y las finanzas de la iglesia. Ese es el cuidado que Pablo está diciendo que se debe de tener en la iglesia. Como le digo, hay unos que rápido arreglamos, ¿verdad? Yo lo doy, hay que vean ellos, pero no todos pensamos así. Es decir, yo lo doy al Señor y hay que ver lo que hacen ellos van a dar cuenta. Está bien, va tranquilo, ¿verdad? Pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no, amor, yo no lo voy a dar, dice. Yo no lo doy, dice. Pues sí, pero el problema es que no lo dan aquí ni en ninguna parte. U otros dicen, no, ya, lo voy a dar en una iglesita que necesitan más, dice. Así dicen, ¿verdad? Yo lo mando para mi país, dice, ya me acuerdo de mi iglesia. Es como que yo lo mandara para donde yo estaba. Yo estoy aquí. Entonces, a unos se les dificulta, a otros no. Yo, para mí no me disculpe, yo lo doy y se acabó. Es más, ya les he contado una vez, allá tenía mi sobre permanente y de repente había como un casillero, allá iba uno y lo ponían por apellido y de repente vi que yo puse mi diezmito allá, ¿verdad? Y la cosa es que sacaron el dinero, pero no le pusieron el sello, a ver quién lo llevó, dije yo. Me pasó como unas 2 veces. Pero ya solo por eso yo iba a dejar de dar. El problema es quién se lo agarró. ¿Quién agarró ahí como un Judas haber habido ahí, ¿verdad? De tantos que hay en las iglesias, ¿verdad? A Judas fue que le gustaba a ese Judas. No que se cuidara de los pobres, no. Él sustraería del dinero, dice, porque era ladrón. Entonces por ahí habían unos de esos allá quizás. Y mira, agarraron mi sobrecito, sacaron el billetillo, se lo echaron y volvieron a poner el sobre. Entonces cuando llegó a la directiva, los ancianos vieron que no había nada. Entonces no le pongamos nada porque no vienen ni 5. Entonces no me lo sellaron. Entonces yo caí en eso, dije, no, aquí alguien se lo robó. Pero por eso no iba a dar, no, allá aquel que se lo hizo eso. Pero yo tenía que seguir siendo fiel con Dios. Entonces aquí, Pablo, eso es lo que está viendo, pero está aclarando el problema que hay si no hay integridad en el ministro.
Porque esa es una de las cosas que se les puede acusar a un ministro. En cuanto a las finanzas, de decir, no, fíjese, por el dinero está en esa iglesia. Por el dinero está allí, dice. Y ya les he dicho, yo sé que hay muchas formas que ahora sacan para quitarle a la gente. Le hacen aquí, ahí tiene que estar la cajita para el pastor y sobrecitos ahí de billete para él. Las primicias, mire, todo lo primero que reciben en el año es para el pastor. No, hombre, que se hacen de billetes, vea. Aquí vamos a ver si hacemos así. Dios nos guarde. No, es terrible, porque así le dan al hombre de Dios. Billetal, hermanitos. No, yo no estoy en contra que honren al hombre de Dios. No, que lo hagan las iglesias, que lo honren. Pero que no se aprovechen de la gente. Que no se aprovechen de la gente de quitarles el dinero. Enriquecerse a costilla de la gente. No es así. Entonces Pablo, para evitar eso, dice, yo mejor no les quito nada a eso, ni les pido, digo. Yo mejor trabajo, decía. Pero lo decía, como le digo, lo decía por los demás. Él pues no quería trabajar, quería dar el ejemplo, pero los demás, la Biblia dice, sosténganlos, denles, porque dignos son de recibir todo lo necesario a ellos. Ahora, en el versículo número 9 habla de eso. Ahora viene la otra parte. Viene el otro elemento que Pablo habla de la conducta del ministro. Primero es la transparencia en cuanto a lo que son las finanzas. Ahora dice el versículo número 10. Dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma como. ¿Cómo era la conducta de Pablo? Ya habló primero que tiene que ser transparente en cuanto al dinero, pero ahora viene y va a hablar de la conducta moral de él. Esos son los dos grandes problemas que se dan en los ministros. El dinero y la conducta moral de ese hombre. Entonces viene ahora y le dice, Dios, oye, y pone a Dios como testigo. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de esta manera. ¿Cómo se comportó Pablo delante de Dios y de la iglesia? 3 formas: santa, justa e irreprochable. Vea cómo Pablo se presentó delante de los tesalonicenses. Delante de Dios y ustedes son testigos. Mi forma en la cual yo actué con ustedes, santa, justa e irreprochable. O sea que Pablo fue justo todo el tiempo, santo todo el tiempo. Nada que le reprocharan a Pablo, nada. Pero yo les pregunto, ¿y ahora qué clase de ministros tenemos nosotros que nos predican y nos apacientan? Dígame, ¿son santos? Tendrían que ser santos, tendríamos que ser santos. Justos, tendríamos que serlo, claro, pero escarbemos en los ministros de hoy, si son santos, si son justos. Y oiga bien, la otra, irreprochable, que no haya nada que se le reproche a ese hombre de Dios. Imagínense, viene Pablo y les predicaba a ellos y dijera a la gente, es que Pablo, el mensaje que nos trae este Pablo es cosa seria, pero gran mensaje que trae, pero miren el carácter que tiene este Pablo, insoportable. ¿Era irreprochable? No era irreprochable. ¿Por qué? Porque era buen predicador, pero tenía un carácter que no se podía soportar la iglesia. Entonces había una buena cualidad de buen predicador, pero no era irreprochable porque le estaban reprochando el carácter de él. Entonces Pablo no era así. A él nada le podían reprochar. Nada podían decir en contra de él. Él era justo, él era santo e irreprochable. Nada que lo tildaran a él de nada malo. Oiga, de nada malo. Pero ahora, como le digo, ahora, ¿qué ministro tenemos que buscar para que haya eso? Ministros, mire, lo primero, santos. Ahora uno vea y se da cuenta, vea, de pastores que están predicando y están con otra mujer. Tiene su esposa y tiene otra, vea. Allá afuera o aquí mismo adentro tiene la otra. Imagínense. Y llevan esa vida doble. ¿Qué pasa? Pero les digo, hemos llegado a un tiempo donde
¿Dónde se va a encontrar un ministro? Y dice, Pablo dice, Dios y ustedes son testigos de la forma en que yo me he comportado con ustedes, justa, santa, irreprochable. Nadie me puede reprochar nada. Yo he sido santo y justo. Es que no había nada de dónde agarrar a Pablo. Nada había de dónde agarrarlo a él. Eso es lo que necesita hoy. Pero hoy los ministros, como le digo, no, sí. Uno ve y ya cometió este error, y ya cometió aquel otro error, y tuvo aquel fracaso, y tuvo otro fracaso, y sigue con otro fracaso. Entonces, no hay cómo. O sea, ¿cómo se va a presentar la gente? Miren, aquí estoy. Por tantas cosas malas que cometen. Y uno puede decir, pero mire, predica bien todavía. Judas ahí estaba y pensaba que eran apóstoles también, ¿verdad? Y era apóstol ahí estaba, pero mira, era ladrón. Eso no es la apariencia, es de ver lo que la gente dice de ese hombre de Dios. Es lo que la gente dice de él. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Dice que toda la gente tenía a Samuel como fiel profeta de Jehová. A Eliseo y a Elías, de Elías, ¿qué dijeron? Verdaderamente tú eres varón de Dios y la palabra es verdadera en tu boca. ¿Qué le iban a reprochar a Elías y a Eliseo? ¿Qué le iban a reprochar a Samuel? Nada. Por eso Samuel, ¿se acuerdan? Él vino y cuando ya él iba a hacerse a un lado porque venía y le habían pedido de rey, él reunió a todo el pueblo, a los líderes, y les dijo, aquí estoy delante de ustedes, júzguenme. Si he agarrado a alguien o de alguien y no se lo devolví, díganmelo ahorita. Nadie, todos calladitos, nada podían echarle en cara a Samuel, nadie. Pablo, también lo vemos en el libro de los Hechos. Agarra toda la iglesia y les dice, aquí estoy. Si algo he hecho malo delante de ustedes, júzgueme ahora. Díganme qué he hecho. Es por eso que ahora aquí les está diciendo. Entonces, terminamos ya, hermanitos. La conducta o la característica a mostrar como hijos y como servidores de Dios. El ministro tiene que ser íntegro en el dinero, transparente en las finanzas. Y luego, su conducta moral. Eso habla mucho. Eso habla mucho del ministro, lo moral. Que sea un hombre que se ha guardado, que ha vivido en santidad para Dios. Como le digo, pero ahora cuando uno mira, es raro el que se mantenga santo. Digamos, si está solo, soltero, magnífico. Si es casado, su esposa nada más. Y que se mantenga ahí con esa mujer, íntegro. De la gente cuando ve a ese hombre dice, mi respeto para ese hombre, para ese ministro. Vea, si no tiene el gran mensaje, pero como tiene la santidad de Dios suficiente. Porque se ha guardado para él. Entonces eso es lo que pasa. Le voy a dar un ejemplo nada más para luego terminar, porque lo otro es bien fácil. Entonces, ahí están esas dos cosas que queremos señalar. Pero yo oí a un pastor decir esto, de que él tenía un libro de un predicador. Y el libro trataba acerca de la oración. O sea, ese pastor escribió acerca de la oración. Entonces, lo publicaron, estaban en las librerías cristianas. Y con el tiempo se dio cuenta el pastor de que los quitaron. Empezaron a salir de las librerías y ya no existía ese libro. Bueno, pero él lo compró y lo guardó. Muy bueno, dice. ¿Y sabe que se vino a dar cuenta con los años? De que ese pastor se había ido al mundo. Y se había hecho borracho. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Escribió un libro acerca de oración y él se fue al mundo a emborracharse. Trataron todas las maneras para poder rehabilitarlo y todo. No se pudo. Entonces cuando se dio cuenta la iglesia de donde salió él, de donde era, entonces sacaron los libros de las librerías esas. Porque dijeron, ya nadie lo va a comprar. Y entonces, hablando de la oración y tomando allá. O sea, el que escribió de la oración allá anda bien sonado el hermano. Por eso viene un hermano y dijo, ¿sabe qué? Le dijo, yo por eso compro libros de personas que ya están muertas, le dijo. ¿Y por qué? Le dice, porque ellos ya no pueden fallar, ya están con el Señor, mientras que si están vivos pueden fallar, le dijo. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene un poco de lógica. Él decía así, yo no compro de gente viva porque pueden fallar, dice, mejor que ya murieron, están con el Señor, ya no fallan, dice. Entonces, esos libros me edifican más, dice. Pero vea, ¿cómo le digo? El problema que se da. Entonces Pablo
Está aclarando aquí esas dos situaciones que se dan. Y tiene que guardarse el hombre de Dios con la conducta del moral y luego lo que es el dinero. Son las dos cosas más difíciles que se pueden ver dentro de la iglesia. Ahora, terminamos. Dice, versículo 11, pone otro ejemplo. Dice, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. ¿Cuál fue otro elemento y otra forma, otra característica de Pablo? ¿Se acuerdan el viernes anterior que él puso la comparación de él con los tesalonicenses como una madre? Como una madre dijo que había sido, que con ternura los había tratado. Y hablábamos acerca del trato que se debe de dar. Que aquí no es, que aquí es de autoridad y sobrepasar la autoridad y dañar y golpear a la gente. No, 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 no. Se hace con amor la obra de Dios. Entonces ahora viene y pone allá el ejemplo de la mamá y ahora dice que él se comportó como un padre. Como un padre con ellos. Dice, saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Vea, vuelve a poner. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo de mamá a hijo y papá a hijo es una relación de ¿qué? De amor. De amor. Así debe de ser el ministro. Tratar a las ovejas, tratar a la gente con amor. No golpear y dañarle a nadie. No ser áspero con la gente. Sí, no es de ser golpeante uno con la gente. Dice Pablo, vean que yo conozco con ustedes. ¿Cuál fue mi forma de actuar con ustedes? Como un padre a un hijo. ¿Y cómo trata un padre a un hijo? Mire, la mamá es un poquito más suave, ¿verdad? Bueno, supuestamente hay unas que son bravas, ¿verdad? Hay veces en la casa la mamá es la brava. Y aquí, entre ustedes, ¿quién es el más bravo? ¿La mujer o el hombre más bravo con los hijos? Hay casos que es la mujer, pero la mayoría es el hombre. Es el hombre el más bravo. El hombre es el del grito. El hombre es el del castigo duro. Y es cierto, a veces sí pasa. Entonces vea, la mamá con ternura. Pero ahora viene Pablo y dice, los tratamos como padre a hijo. ¿Y cómo trata un padre a un hijo? Es un poquito más duro. Es más rígido. Y eso fue lo que hizo Pablo. Dice el versículo número 12, ahí habla. Dice, como está hablando del trato de un padre a un hijo, dice, ¿qué hace un padre? Anima, consuela, pero no solamente eso, el papá viene y exhorta. Por eso dice, los hemos tratado como padre a hijos. Y les dice, los hemos animado. Y eso es lo que hace el hombre de Dios, animar a la gente. Si está apachurrado el hermano y desinflado, ahí viene el hombre de Dios a animar a la ovejita. Eso es lo que tiene que hacer, animar. Y luego dice, a consolar cuando ya no haya ni qué hacer y está desconsolado. Viene el hombre de Dios y trae palabras de consuelo al hermano, a la hermana. Pero no solamente anima y consuela, sino que cuando es de actuar y venir y exhortar a la ovejita, hay que hacerlo también. Por eso pone que el papá ya es un poquito más rígido. Entonces, pero quiere decir que Pablo pone las dos caras, ¿verdad? Como mamá, y pone también que hay momentos como papá, que anima, que consuela, y dice también exhorta. Pero ¿para qué anima, consuela y para qué exhorta? Dice, para que lleven una vida digna. Oiga, digna de Dios. ¿Por qué ahora viene uno, consuela, anima, pero viene también y exhorta a uno a la iglesia? Para que lleven una vida digna. Y Pablo eso es lo que quería con los tesalonicenses, que llevaran una vida digna. ¿Como qué? Como verdaderos cristianos. Que dijeran, somos cristianos, se les nota. Servimos a Dios, se les nota. Amamos a Dios, se les nota que ustedes aman a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había estado ahí y había llegado para animar, para consolar y exhortarles, para que llevaran una vida digna de Dios. O sea, aquí no sirve de nada venir a hablarles a ustedes y no lleven una vida digna y no indigna. No es para eso. Es para que ustedes lleven una vida digna. Que si ustedes dicen, yo voy a la iglesia, que se note que van a la iglesia. Que yo busco de Dios, que se les note que está buscando de Dios. Que no falta ni una reunión ni un culto, que se les note. Que pasa en las reuniones y en los cultos y no cambia. Entonces, ¿qué sirve? Y no cambia para nada.
Se le anima cuando necesita animar, se le consuela, se le exhorta y no cambia. ¿Qué quiere entonces? Y Pablo dice, para que lleven una vida digna de Dios, el cual, dice, nos ha llamado a su reino y nos ha llamado a su gloria. O sea, el reino de Dios es Él. Cristo cuando vino, Dios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, hablaba de Él. Pero hablaba también del reino venidero también. Entonces, dice Pablo, ¿para qué? Para que lleven una vida digna de Dios, el cual los ha llamado a su reino. Y acordémonos, estamos esperando el reino de los cielos también futuro. Entonces necesitamos llevar una vida digna. Una vida digna. Oiga bien, con esto termino ya. ¿Ustedes son dignos de entrar al cielo? Depende cómo están viviendo ahorita. Porque a veces dicen, no, si yo sé que estoy viviendo mal, hermano, no soy digno. Y el Evangelio por eso lo llamó, para que lleven una vida digna. Una vida que diga, sí, usted va a la iglesia, por eso muchos tienen pena de decir que son cristianos, fíjese. ¿A usted le da pena? A uno le da pena decir que son cristianos que van a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque saben que no están llevando una vida digna del Evangelio. Otros esconden la Biblia para que no se la vean cuando salen del apartamento. Que no vea. Ay, cuando andaba en la mano la... ¿Qué? Ahí no le daba miedo, ¿verdad? Hasta más exhibía la botella. Ajá, y hasta risa le da, ¿verdad? Pero ahora pena le da presentar la Biblia. Dios le bendiga, hermano. Me van a escuchar los vecinos que digo Dios le bendiga, dice. No puedo poner como ejemplo a mi hermanita Esmeralda, mi hermanito Miguel. A veces somos vecinos. Cerquita, como unos cuantos edificios nada más. Los hermanos, le bendiga, pastor. Y yo, sí, ellos bendiga. Y yo, ellos no se avergüenzan del Evangelio. Amén, hermanito. Y allá. Si no hay que avergonzarse, hermanito. Yo me recién convertido y me acuerdo que me daba pena andar con Biblia, hermanito. Pero no me daba pena cuando estaba con la cervecita y el cigarro en la mano. Ahí sí no me daba pena. Ahí era, yo me exhibía para que me vieran que era campeón ahí en la colonia. Ay, con la Biblia, la más chiquita, cómprenme, dije yo. Una chiquitita que nos dieron a todos. Pero es al principio que uno en el trabajo ya da pena porque pero usted ya sabe que tiene el espíritu y dice, oro, no, oro, porque eran todos los locos ahí, ¿verdad? Oro, no, oro, se queda. Usted cierre los ojitos y diga, Señor, gracias por estos alimentos. Ya está dando testimonio con eso. Y dice, vaya, si soy cristiano va a decir. Ya de testimonio mejor. Y ore enfrente de todos, dile gracias al Señor. Allá, a los años que salimos a comer, allá a la vuelta la llevo en la lonchera ahí. Pero oremos ahí todos. Sí, uno ora pues, sin pena. Ahí tiene que ser, hermanito, dar testimonio de una vida digna del Evangelio. Si aquí nos avergonzamos, usted no cabe de arriba. Si aquí se avergüenza, allá le va a decir al Señor, ¿a dónde ibas a qué iglesia? A la palabra viva, allá a Los Ángeles. Que no te enseñaron a llevar una vida digna ahí, le va a decir. Sí, pero es que yo, entonces ahí fue cosa suya. Pero aquí se le animó, se le consoló, se le exhortó a que llevara una vida digna delante de Dios. Si usted no quiso agarrarlo, allá usted. Porque hemos sido llamados a su reino y a su gloria. Y eso fue lo que hizo Pablo. Por eso vemos que los tesalonicenses eran verdaderos creyentes. Toda la gente ya sabían que eran hermanos. Daban testimonio de la fe. Así que adelante, hermanitos, pero cuidémonos en esto, que la iglesia tiene que ser transparente en las finanzas y la conducta del ministro tiene que ser intachable. Que la iglesia, yo cómo le puedo decir que la iglesia ¿cómo se dice? Me dio la palabra, hermanito. ¿Cómo es cuando que se siente uno por la persona, ¿verdad? Que se siente bien, ¿verdad? Honrado. Que decir, ese es mi pastor, ¿verdad? Que digan, ese es mi pastor. Es como con la esposa de Dios. Es mi esposa. Es mi esposa. Él es mi esposo. Que no se avergüenza, pues. No se avergüenza que es la esposa, no se avergüenza que es el hombre. Entonces que la iglesia no se avergüenza de quién es su pastor. Y como saben el testimonio del hombre malo, dicen, ni quieren decir ni el nombre de quién es, ¿verdad? No, pero con orgullo, fulano de tal. Y si quieren, investíguenlo. Nada le van a encontrar.
Y nada le pueden reprochar a ese hombre. Así se necesitan ministros el día de hoy. Que no hay nada que reprocharles, ni sacarles, ni señalarles, nada. Eso se necesita el día de hoy. Porque eso es lo que pone tropiezo para la gente y el evangelio. En este tiempo es eso, el dinero y lo moral. Entonces, oremos por los ministros para que se puedan mantener para Dios y nos apacienten a todos. Amén. Pongámonos de pie, hermanito, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor esta noche.